Libertad para exaltar y adorar a nuestro Rey. Vamos todos juntos a declarar esto. Vamos a decir que este es el día que podemos gozarnos en Él. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Somos amados por Dios, te exaltamos y podemos declarar que sentimos tu gozo y tu presencia. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Ahora hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Ahora hay libertad. A ti, Señor, tenemos libertad en nuestras casas, en nuestras vidas. Decláralo una vez más. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa. Hay
Decláralo fuerte. Libre soy en Jesús. Libre soy por esa preciosa sangre que derramó en la cruz. Y podemos declarar que Él nos ha dado libertad por su nombre, por su palabra, por su Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Dilo, libre soy en ti, para proclamar tu nombre, para proclamar tu gloria. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Dile, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Todos los libres adoren su nombre. Oh, Jesús. Oh, yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Jesús. Te quiero adorar. Una vez más, díselo. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad.
libres. Tu palabra ha venido a nuestro ser y tu hermosura llena nuestro corazón. Tu belleza sin igual contemplamos y es lo que nos inspira a levantar nuestra voz y a levantar nuestro canto delante de ti. Y hoy con nuestro corazón en la mano queremos decirte que tú eres hermoso y sin igual. Queremos demostrarte nuestra pasión y nuestro amor genuino a ti. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Díselo. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Díselo, mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso. Mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Oh, sí, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Díselo fuerte. Y el anhelo de mi corazón.
de mi corazón. Levanta un canto un momento ahí de tu corazón al corazón de Dios. Dile: hermoso eres, eres sin igual, cuán precioso eres tú, Señor Jesús. Los corazones se levantan, elevan una melodía para ti. Dile así: exáltate y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dilo ahora: exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Vamos arriba fuerte, dile: y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Sí, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Y corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Exalta su nombre.
ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra, del cual toda rodilla se dobla, el cual toda lengua confiesa que Él es el Señor, para la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Oh, exáltate, corónate con nuestra alabanza, corónate con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro diario caminar. Que haya alabanza en donde quiera que estemos, Señor, y que a través de nuestras vidas también las personas que están a nuestro alrededor puedan dar gloria a tu nombre, y que digan verdaderamente ahí va un hijo de Dios, ahí va una vida entregada a Dios, que verdaderamente podamos reflejarte en nuestro diario vivir, Señor. Aquí estamos para ti, estamos para exaltarte, estamos para honrarte, estamos para bendecirte a ti. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Si tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Coronado eres, Señor, en nuestras vidas, por siempre y siempre. A tu nombre gloria. Amén. Amén. Hola, deseo que ustedes y su familia estén bien. Y yo doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes un tema de suma importancia. Y este es Jesús, mi proveedor. Iniciaremos definiendo lo que es Jesús como proveedor, aplicando lo que dice el diccionario Larousse. Entonces podemos decir que Jesús es el que nos suministra, el que nos abastece, el que nos dota, el que nos provee, el que nos prepara, el que junta, el que resuelve y se dispone a reunir todas las cosas necesarias para un fin. Y en este caso es para satisfacer todas nuestras necesidades. Ahora acompáñenme a leer la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 21 al 23, que nos ayudará a darle el enfoque a este tema que se abordará en esta conferencia. Y yo voy a leer no la Reina Valera, sino la Nueva Biblia Viva, que nos arrojará aún más luz para comprender mejor esta porción. Y dice: Dios puso a Cristo muy por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y la iglesia, que es su cuerpo, está llena de él, que llena también todo lo que existe. ¡Wow! ¡Qué versículo! Tremendo, ¿verdad? Bueno, y nosotros, como podemos ver aquí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, por el cual se expresa y estamos llenos de su espíritu. Así que Jesús, como proveedor, se va a expresar a través de nosotros como sus hijos para proveer. Y hoy vamos a tratar de extraer las perlas preciosas entretejidas en el contenido de este pasaje y en combinación con la historia que nos narra Juan 6 del 1 al 14. Y tiene como título Alimentación de los 5,000, que nos habla de un milagro que fue tan sorprendente, ya que fue el único que se registró en los 4 evangelios. Y si nosotros leemos los 4 evangelios, que tenemos que hacerlo para comprender este tema,
¿verdad? Tendremos un panorama completo, general del milagro, ya que cada autor arroja datos que los otros tres pueden omitir, como ya veremos más adelante, lo veremos. Ahora sí, vamos a leer nuestro pasaje en Juan 6 del 1 al 14, está larguito, pero bueno, vale la pena para que tengamos la referencia. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aquí, bueno, después de que pasaron muchos acontecimientos antes de estos capítulos, ¿verdad? Antes del capítulo 6, ¿verdad? Una de ellas que entristeció mucho a Jesús fue que su primo, que era Juan el Bautista, fue decapitado. Entonces él estaba triste y dice que fue al otro lado del mar de Galilea. El de Tiberias se especifica porque el mar de Galilea también se le llama el mar de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Él subió a un monte, ¿por qué? Porque él era maestro y los maestros o rabinos tenían que sentarse donde la gente los pudiera ver, los pudieran escuchar. Y bueno, pues Jesús, ¿verdad? Era un maestro. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí era primavera, marzo, abril, más o menos. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomare un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, puedes tal vez preguntarte, ¿por qué permite Dios un problema en nuestras vidas? Y muchos de ellos vienen de parte de Dios. Hace mucho tiempo yo escuchaba un programa en la radio que se llamaba Momentos Decisivos y era con el doctor David, el pastor David Jeremiah. Y él define un problema espectacular, a mí me gustó. Y dice que son situaciones orquestadas por Dios, perdón, para traernos cara a cara con nuestras deficiencias, de modo que podamos ver su suficiencia como nuestra única alternativa. En el milagro de la alimentación a la multitud, podemos nosotros encontrar 3 puntos claves del problema. El punto número 1 es la hora del día. En Mateo 14:15, porque no nos lo dice en Juan, no lo van a buscar, yo se los voy a leer, por favor. Anoten la cita. En Mateo 14:15 dice, cuando anochecía. Cuando anochecía. En Marcos 6:35 se nos dice cuando era muy avanzada la hora. Y en Lucas 9:12 dice, pero el día comenzaba a declinar.
Imagine hablar a Jesús, que toda esa gente no se movía de su lugar. Ajá. Escuchar a Jesús es algo que nos sana, que nos llena, ¿verdad? Pero ahora ya, por ejemplo, algún predicador se tarda y ya están pensando, ya tengo hambre, ya tengo sed, quiero ir al baño, tengo un compromiso, no sé. Pero la palabra del Señor dice que es espíritu y es vida. Él dice que había enseñado, no a poquitos, había sanado, por eso fue todo el día. Y uno dice, pues qué pura, habló únicamente, no eran 10, 20, 30, 1000, 2000, era muchísima gente. Y claro, la gente no se movía de ahí porque necesitaba el milagro, necesitaba la respuesta que había ido a buscar con Jesús. Entonces, yo me acuerdo que cuando abría las escrituras, de verdad son una gran bendición. Me acuerdo de mis maestros, ¿no? Que me decían únicamente, Pili, 10 minutos lee la palabra. Bueno, pues empecé con 10 minutos, yo ponía mi reloj, ¿verdad? Pero después ya no me sació, ya no, yo necesitaba más y más. La palabra es adictiva, de verdad que es vida a nuestro espíritu. Y ellos estaban escuchando a la palabra viva, a Jesús. Y bueno, vamos a ver que el punto número 2 es el lugar donde se encontraban. Y no nos dice tampoco en Juan, pero si vamos a Mateo, ahí sí nos puede dar datos de dónde se encontraban. Y dice Mateo 14:13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desértico, deshabitado. Y no quiere decir que sea en el desierto, sino un lugar apartado y deshabitado. Yo estaba leyendo que más o menos eran 14 o 14 kilómetros y medio de distancia de donde podían ir a buscar comida, y eso era Betsaida. Ya en sí la hora era un problema, ¿no? Y aquí nos encontramos con que no hay manera de llegar a un lugar donde se podría comprar comida, alimentos. Recuerde que en ese tiempo no había autos, lo que significaba que tenían que ir caminando, pero no una distancia corta, sino una distancia larga. Y en aquellas condiciones, pues, sería imposible, ¿verdad? Entonces, además de que vemos que ya es tarde, que ya es entrada la noche, ¿qué es lo que pasa? Que aunque hubieran ellos llegado a ese lugar, ya estaba todo cerrado. Era imposible. Y el punto número 3 es el número de personas que se habían congregado en ese lugar. Recuerden que a este milagro se le conoce como la alimentación de los 5,000, lo cual no es totalmente cierto. Entonces, vamos a ver en Juan 6:10 que dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como 5,000 varones. En Mateo 14:21 nos explica mejor, arroja mejor este dato, como les decía, ¿no? Dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Wow. Entonces era muchísimo más. ¿Qué pasaba? Tan solo de hombres eran 5,000. Y vamos a suponer que por cada varón había una mujer.
y por cada hombre y mujer había un niño, tan solo un niño. Los niños proliferan, ¿no? Pero estamos hablando de más o menos 15,000 personas. O sea, muchísimas más de lo que dice ahí. En otra Biblia, que no es la Reina Valera, dice, Jesús da de comer a 5,000, a más de 5,000. Entonces, esto era muchísimo más, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos esos problemas. Pero ahora vamos a ver cómo Jesús, que es el proveedor, resolvió el problema. ¿Sabes? Algo movía a Jesús y aún lo mueve. En Mateo 14:14 se nos dice qué es la compasión, qué es la compasión. Y dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó, aquí nos está especificando, no nada más estaba hablándoles del reino, sino les sanó a los que de ellos estaban enfermos. Generalmente cuando nosotros vemos a Jesús y Él está siempre rodeado de una multitud de personas. Y mire, esto era seguido. ¿Por qué? Porque lo rodeaban precisamente para escuchar sus enseñanzas. Él hablaba de una manera que llegaba, que penetraba, que sanaba, ¿verdad? Que satisfacía la necesidad. Entonces, ellos estaban ahí porque tenían necesidad de un milagro. Se podía captar la compasión de Jesús. Y saben, el domingo pasado, Francisco Barrera dio un ejemplo que me gustó muchísimo. Está en Lucas 7, 11 al 15 y es sobre la viuda de Naín. Esta mujer realmente pues sí, era viuda, como dice ahí, no tenía esposo, pero tenía un hijo y este hijo se le murió. Entonces ella iba llorando a enterrarlo. Jesús estaba ahí, pasó por ahí, en Naín. Yo siempre digo que no son casualidades, son diosidades. Y él estaba ahí, la vio y fue hacia ella y le dijo, no llores, no llores. Ella estaba llorando, pero él tuvo compasión y le dijo, no llores, toca el féretro. Lo bajan y le dice, joven, a ti te digo, levántate. El joven muerto, ¿verdad?, volvió a la vida. Dice que se incorporó y hablaba. Y Jesús le entregó el hijo a la madre, a la mujer. Que ella fue y le dijo, Jesús, apiádate de mí, ayúdame. No, quizá ni lo conocía. O en esa apenas ni siquiera lo había visto. Pero Jesús sí la vio y tuvo compasión. Entonces, ¿ven? Eso es lo que movía a Jesús. Y yo te pregunto, ¿tú sientes compasión por la gente? Cuando tiene una necesidad y no saben qué hacer ni a dónde ir. ¿Tú sientes compasión? Volvamos a Juan 6, del 5 al 7, y dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjense quién le preguntó, ¿no? Jesús. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Felipe pensó que le hacía esta pregunta, pues era de la región de Betsaida. Él nació ahí y sabría pues dónde ir a comprar comida. Él pensó eso, que le preguntaban por eso. Y él, considerando que un denario era el pago del salario de un día, Felipe razonaría así: si trabajamos 200 días y reuniéramos todo el dinero y compráramos pan, ni siquiera se alcanzaría para suplir las necesidades de esta gran multitud. Llegó a la respuesta humana: imposible. El error de Felipe fue que dejó fuera del problema nada más y nada menos a Jesús, al que lo podía resolver. Y quiso buscar fuera de Jesús, ¿verdad?, la solución. Pero por más esfuerzos que él hacía, no encontraba la respuesta. Otra vez, humanamente era imposible. Entonces, ¿con cuánta frecuencia cuando nosotros tenemos problemas, ¿verdad?, en lugar de venir a Jesús como proveedor, comenzamos a buscar ayuda o nos metemos en más líos? Por ejemplo, si no tengo trabajo y voy y empeño, porque necesito dinero, voy y empeño alguna alhaja, alguna cosa, pero si no tengo trabajo, va a ser difícil, ¿verdad?, sacarla ahí. Seguramente se va a perder. También, por ejemplo, o voy al banco y pido un préstamo y los intereses me van a comer, porque quizá no encuentre trabajo en ese momento. Y entonces el lío va a ser mucho mayor. ¿Cuántas veces salimos de Guatemala y nos metemos a Guatepeor, verdad? Mejor vayamos con nuestro proveedor. Yo me acuerdo que mi hijo estaba muy pequeño y mi esposo se quedó sin trabajo. Y ese día solamente yo tenía 5 pesos. Me acuerdo que me arrodillé en la sala de mi casa y elevé mi oración. Le dije: mira, Padre, tú sabes que cuando uno no tiene dinero, se le antoja todo. Y ahora se me antojan albóndigas y mole. Yo sé que no le puedo pedir a mi esposo, pero te lo pido a ti, porque tú eres mi proveedor. Y dices que yo te crea y te creo. Yo puedo ir a pedirle a mi mamá, a mis hermanas, a mis vecinos, qué sé yo, y me lo pueden proporcionar. Pero tú dices que tú no me vas a avergonzar y que yo te lo pida y me darás. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Y en eso llegó a mi casa una señora que se llamaba Manuelita. Por cierto, ella es la primera persona a la cual yo le compartí de Cristo. Y ella sabía que mi esposo no tenía trabajo y me preguntó: ¿qué van a comer? Y yo le dije, muy segura, sin titubear, albóndigas y mole. Y ella me miró como que un poco incrédula, porque yo ya le había comentado que tenía 5 pesos. Y así como un poquito sonriente. Pero en eso tocaron el timbre. Y yo bajé a abrir y era Susana. Susana era una persona que también, Manuelita, la que estaba ahí, me había traído para que yo le compartiera de Cristo. Y ella, pues su esposo no tenía trabajo. Oramos por eso y me dice: vengo de rápido, no puedo entrar. Mi esposo ya tiene trabajo, gracias a Dios. Pero le dieron muchísima carne molida y no sabemos qué hacer con tanta. Entonces yo me acordé de usted y vine a darle esto. Entonces se fue, yo subí y le dije a Manuelita: mire,
aquí están mis albóndigas. Y me dice, yo se las hago, yo se las hago. Y bueno, mientras ella estaba haciendo las albóndigas, pasó un ratito y le dije, mire, ahorita venimos, vamos a comprar 5 pesos de pan para mi mole. Dice, ¿cuál mole? Y vamos mi esposo y mi hijo a comprar el bolillo. Uh-huh. Y ella me dice, ¿cuál mole? Le digo, el que Dios me va a dar. Entonces ya cuando llegamos, ella ya no estaba, y yo me metí a la cocina, pero escuché que mi hijo dijo, ¿quién es el grosero que tira la comida en la cochera? En el piso, ¿no? Y era, ¿saben? Era un topper. Un topper, ya se imaginarán con qué. Con mole. Con mole. Con mole. Dios, mi proveedor de milagros, es mi proveedor de milagros cuando yo le entrego lo que tengo. Yo tenía 5 pesos y mi fe y mi confianza y mi oración, ¿no? Ya después les cuento quién me lo dio. Uh-huh. Alguien me lo aventó por debajo de la puerta porque había sido un cumpleaños y me lo arrojaron por debajo de la puerta ese molito. Fue Dios, fue Dios. Otra manera en la que comúnmente se reacciona ante la necesidad lo podemos ver en Marcos 6, 35 y 36. Y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Aquí vemos la falta de compasión de los discípulos. Es muy probable que se les escuchara decir, pues despídelos, ellos vinieron por su cuenta y porque quisieron. Nosotros no los llamamos, que se vayan y que ellos busquen comida. No tienen la menor compasión o piedad, porque solo piensan en ellos, están centrados en ellos. Yo te pregunto, ¿tú sientes compasión por la gente cuando ves que tiene necesidad? Y tú y yo muchas veces no podemos hacer nada, pero Jesús puede hacer un milagro para su necesidad. En Mateo 14, 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Ustedes denles de comer. Pácatelas. Marcos 6:37 dice, ellos dijeron, que vayamos y compremos pan y les demos de comer. O sea, no nada más ir tan lejos y que compremos y que vengamos y les demos nosotros. Ahí sí tuvieron compasión, ¿verdad? Ahí sí tuvieron compasión de ellos. Sabían que estaba lejos, que era imposible, porque ya era avanzada la noche. Pero despídelos. Uh-huh. En Lucas 9:13 dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, dijeron ellos. Y con respecto a la ocupación, el pastor que les mencionó, David Jeremiah, dijo que vio un letrero en una pared que decía, ellos no van a buscar, hay que buscarlos. Ellos no van a venir, hay que traerlos. Ellos no van a aprender, hay que enseñarles. ¿Saben? Es verdad, este letrero que este hombre vio es exactamente verdad. Y yo recuerdo que le pedí a Dios que me permitiera compartir el Evangelio
a mujeres en mi casa. ¿Por qué? Porque cada rato venía una u otra para que yo les hablara de Cristo, para que oráramos. Yo veía su necesidad y de verdad que me daban compasión. Me pasaba horas y horas escuchándolas y orando por ellas. Entonces yo dije, no, pues es importante mejor un día para ellas. Y sí, entonces esa fue mi oración, permíteme traerlas a mi casa y compartirles de ti, Señor. Y lo que hice fue que llamé a mis conocidas. Ellas no vinieron, yo llamé a mis conocidas y gracias a Dios venían cada semana. Pero aquellas mujeres que estaban retiradas de mi casa o que ya eran grandes como para venir en transporte, yo iba por ellas a sus casas. En mi auto, yo tenía una camionetita, pues iba, hasta 2 viajes me aventaba, traía unas a mi casa y me regresaba por las otras. Pero también al terminar la plática, las regresaba a su casa. Fueron varios años. Realmente ellas no van a venir, hay que traerlas. Así como las busqué, las traje. Pero también había casos especiales que si alguna no podía salir de su casa por enfermedad o por alguna situación X, yo iba a su casa a compartirles. Pero también a veces estaban sus esposos o los hijos y como ya me conocían, en ocasiones se sentaban a escuchar la clase. Varias personas a las cuales les compartí ya están con el Señor. Una de ellas es Manuelita, que les comento que fue la primera a la que le compartí. Ella el año pasado fue con el Señor. Y 2 de ellos también son mis familiares. Uno de ellos, mi tía Blanca, y ella conmigo estuvo 4 meses escuchando la palabra, ministrándole, poniéndoles alabanzas. Me la traía a lo mejor cada semana, un martes, por ejemplo, y ella le gustaba mucho la alabanza, se ponía a orar, le gustaba que yo le leyera la palabra, ¿verdad? Y mi papi, que él fue mi conejillo de indias, él y mi mamá, porque yo daba clases los miércoles y antes de dar las clases en amistad, yo les compartía a ellos, practicaba con ellos, y les di nuevo nacimiento, bautismo en agua, vida cristiana victoriosa, doctrinas fundamentales, todo. Y aunque se nos hayan adelantado, sé que nos volveremos a ver. Y eso me pone muy contenta. Pero, ¿qué fue lo que hice aquí? Las llamé, fui por ellas, les compartí, pero primero lo puse en manos de Jesús para que lo bendijera y proveyera la necesidad de esas mujeres. ¿Qué necesitaban? ¿Consuelo? ¿Provisión? ¿La palabra? Realmente necesitaban a Jesús. Entonces, Jesús les dio la orden, ¿verdad? Denles ustedes de comer. Andrés se acercó a Jesús y le dijo que un muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dice, ¿mas qué es esto para tantos? Eso es todo lo que ellos tenían. Los panes eran de cebada. Seguramente él era un niño pobre, era un niño humilde, porque solamente los pudientes, los que tenían dinero, ¿verdad?, podían comer pan de trigo. Al igual que los pececillos, nos dice ahí, pececillos, ¿no?, que eran como del tamaño de una sardina. Así que era todo lo que tenía el muchachito, lo dio, ¿verdad? Y el Señor lo bendijo. Así que para ellos era imposible alimentar a todos ellos, a tanta gente, ¿verdad? Pero las escrituras dicen de Jesús, para él todo es posible. Dice, ¿habrá algo imposible para mí? Y en Lucas 18:27 nos dice, lo imposible para el hombre es posible para mí. En tanto que todos están buscando una solución, Jesús ya sabía qué hacer.
Recuerda que cuando estés pasando por algún problema, alguna situación que te rebasa y no sabes qué hacer, Jesús mi proveedor, Jesús tu proveedor, ve a Él. Él ya sabe lo que va a hacer. Él siempre está tranquilo, nosotros siempre intranquilos, ¿verdad? Buscando una respuesta que solamente Jesús la puede dar. Ese muchacho puso a disposición de Jesús todo lo que tenía. Y Jesús, ¿verdad? Lo multiplicó, porque para Jesús todo es suficiente. Trae tu fe, trae tu confianza, trae tu necesidad a Él y te sorprenderá con la provisión que tú necesitas. Jesús comenzó a dar instrucciones a sus discípulos, ¿verdad? Hagan recostar, y se recostaron como 5,000 varones. Ahora sabemos que no eran 5,000, eran muchos más, como unos 15,000. El Señor bendijo el pan y los pececillos que el muchacho había traído. Y dice que comieron cuanto quisieron. ¿Verdad que es asombroso? Los dejó satisfechos, pues podían repetir cuantas veces ellos quisieron, hasta saciar su apetito. Pues así es en la mesa del Señor. Podemos satisfacer todas nuestras necesidades, pues Jesús es nuestro proveedor. Solo trae a Él lo poco que tengas para que Él haga ese milagro que tú necesitas. Dios suele decir, dale tú a la gente, sé tú el que se disponga para satisfacer su necesidad. Y en algunos ejemplos que yo encontré, que me parecieron ad hoc para este tema, está en segundo libro de Reyes 4, 42 al 44, y es cuando había una escasez muy grande donde estaba el profeta Eliseo, y él se encontraba con 100 hijos de profetas. Y vino un hombre y le trajo 20 panes de cebada. Pues les comento que había escasez, ¿no? Y le dijo a su sirviente, da a la gente para que coma. Y el sirviente le dice, pero ¿cómo pondré estos 20 panes de cebada delante de 100 hombres? Es imposible. Y el profeta Eliseo le dijo, no, pónselo, porque comerán, se saciarán, pero también sobrará. Y así fue. Y así fue. Es otra provisión, ¿verdad? Estos 20 panes para 100 hombres, pues, ¿para cuándo? Pero sobró. También otro ejemplo lo tenemos en las bodas de Canaán de Galilea. Ese está en Juan 2, 6 al 10. Se los dejo de tarea, léanlo. Aquí por el tiempo no es posible, pero dice que Jesús estaba con su madre y sus discípulos en unas bodas de Canaán. Y se terminó el vino. Y María les dijo a los sirvientes, hagan lo que Jesús les diga. Y Jesús les dijo, llenen con agua esas 6 tinajas. Y entonces se las llevaron al maestresala. Y él, tomando el vino, llamó al esposo y le dijo que por qué había sacado ese vino que era el mejor al final. Entonces, ¿se dan cuenta? Podemos ver aquí que no lo hicieron ellos y magia, ¿no? No. Lo dieron, les dijeron a los que estaban cerca, los incluyó a esas personas para que colaboraran y que fueran participantes del milagro. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 15,000 personas satisfechas y sobraron 12 cestas. Eso terminó de maravillar a la multitud y estoy segura
que a nosotros también. Pues muchos de nosotros le pedimos y nos da mucho más abundantemente de lo que esperamos. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo le comentaba a mi esposo, ¿sabes qué? Yo quiero una despensa grande, grande. Y él me dijo, no, pues es que no te la puedo dar, no te la puedo comprar ahorita. Y le dije, no te la estoy pidiendo a ti, se la estoy pidiendo al Señor. Padre, dame una despensa grande. ¿Y saben qué? Me dio 2 veces una super despensota. 2 veces. Es cuando uno dice, wow, esa despensa, cada despensa me duraba por lo menos un año, así de grande. O Dios me la multiplicaba, ¿verdad? Entonces, así es de impactante de verdad. Pero también vemos que la multitud tuvo que cooperar, ¿verdad? Dice, el Señor Jesús les mandó que hiciesen recostar a la multitud por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, que asignó tareas de modo que nadie se quedara sin participar. También ellos. Imagínense ahí, a ver, todos, a ver, recuéstense 50 y están contando 1, 2, 3 hasta 50. ¿Cuánto tiempo se llevaron? Pero bueno, los hicieron recostar, ¿verdad? En este relato se nos narra cómo el muchacho dio a Jesús lo poco que tenía y Jesús les dio algo a los discípulos y los discípulos dieron algo a la multitud y la multitud tuvo lo que necesitaba y sobró. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso nos lo dicen en Juan 6:14. ¿Saben? Esa multitud, más de 15,000 personas, no se regresaron igual a sus casas, ¿verdad? Sino que ellos ya eran ahora testimonio vivo, testigos de primera mano. Y ellos no se quedaron sin anunciarlo. Pues cuando comenzamos este mensaje les dije que este hecho lo registraron los 4 evangelios, ya que fue recordado por las primeras comunidades cristianas y se difundió por muchas regiones, aldeas, pueblos, etcétera, ¿no? Fue de boca en boca. Les contaron a sus padres, a sus amigos, a sus conocidos. Imagínense 15,000 personas testificando. Y así es lo que nosotros debemos de hacer, testificar. Tal vez puedas decir, no tengo nada. Permíteme ayudarte. Todos tenemos uno o varios dones, talentos que podemos poner a disposición de otras personas. Eso lo ha puesto el Espíritu Santo como conviene, dice, dentro de nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 12 y también a la primera carta de los Corintios, capítulo 12 también, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver todos los dones, talentos, ministerios, porque todos tenemos que algo para ponerlo al servicio de los demás. ¿Te gusta dar? ¿Te gusta aconsejar? ¿Te gusta, no sé, enseñar? Hay muchísimos dones. Ahí puedes revisar la lista y examinar qué es lo que te agrada, qué es lo que te gusta, porque eso lo puso Dios en tu corazón, dentro de ti. Y aquí se trata de disponernos para hacer algo. Por ejemplo, cuando mi hermana y mi mami estuvieron enfermas, que fue en enero, febrero de este año, nosotros le estábamos compartiendo a Teresita, ahora ya una gran amiga de nosotros, ¿verdad? Y cuando ella se enteró, nos dio para que le lleváramos a mi familia, ¿verdad? Pollo a la jardinera, arroz, que ella misma cocinó, porque a ella le encanta la cocina. Y entonces ese fue un detalle muy grande. Y también no solamente eso, sino que fue a la casa de su hermano, consiguió unos huevos, unos blanquillos, ¿verdad? De la gallina o de las gallinas de su hermano, y también le cortó ahí al hermano
de sus árboles de limón algunos limones. ¿Para qué? Para que estuvieran fresquecitos y para que fuera de lo mejor, tomó de lo mejor. Pero ahora ella, sin saberlo, porque era nueva, ¿verdad?, usó sus dones y sus talentos para servir a mi familia. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, si tú no puedes salir de casa, a lo mejor tienes ese llamado, esa necesidad de interceder por las personas, puedes hacerlo desde tu casa, ¿verdad? O puedes dar clase a los niños si te gusta ser maestra, clase a los niños, clase a los adultos. No sé, si no tienes tiempo, puedes también a lo mejor cooperar o traer despensa y bueno, pues así contribuir a las necesidades de las otras personas. ¿Sabes? Hay que ser instrumento para otras personas. Bueno, el Señor por medio de ti, ¿verdad?, va a ser. Entonces, bueno, te gusta la música, te gusta cantar, puedes ponerte a disposición de las personas de alabanza. O sea, lo que importa es que tú te decidas a ser útil, a ser útil. Por favor, ¿qué dones y talentos tienes? ¿Qué ha puesto el Señor en ti? ¿Sabes que hay muchos dones y talentos que están enterrados, que son inútiles, que no los has puesto al servicio? Y entonces, cuando nos pregunta el Señor, ¿qué es lo que hiciste con ellos?, nos vamos a poner muy tristes, vamos a llorar, pero ya será, como les digo, inútil. Recuerda que se requiere solo personas dispuestas para dar. El muchacho dio, los discípulos dieron y colaboraron para que el milagro tuviera lugar. Dios quiere que participemos en el milagro. Dice, más bienaventurado es el dar que el que recibe, ¿no? Porque esta es una ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú des te será devuelto multiplicado. ¿Sabes? Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? La respuesta la dio Jesús: para atender los negocios de mi Padre y hacer su voluntad. A veces no hay gozo en lo que hacemos y nos sentimos vacíos. Es que nos estamos centrando en nosotros mismos. Tú eres el conducto por el cual el Señor hará la multiplicación con esos dones y talentos. Aunque a ti te parezcan pequeños e insignificantes, para Dios es más que suficiente. Entonces, por favor, actívate. Sé parte de la respuesta y sé parte del milagro que el Señor hará a través de ti. ¿Y todo para qué? Para darle la gloria, la honra y el honor al Señor. Espero que esto nos haga reflexionar. Espero que lo pienses, lo medites y te pongas a su servicio. No desperdicies tu vida. No desperdicies esos talentos. Adelante, sé tú una respuesta a esa necesidad. Gracias. Que Dios les bendiga. Hasta luego.